Sean todos bienvenidos una vez más. Y qué bueno que nos hayamos reunido para juntos adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Como cantamos hace un momento, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él pagó el pago que era sobre nosotros. Por eso tenemos hoy la victoria en Él. Y pues hoy históricamente se recuerda que Él resucitó y pues su escritura nos dice desde el principio que Él está vivo. Amén. Y vamos a meditar en su palabra una vez más en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del primer capítulo de Tesalonicenses. Hoy, si Dios nos da vida, terminaremos la última, o Dios nos lo permite, terminaremos la última parte de este capítulo. Y vaya a este capítulo y vamos a leerlo una vez más, todos juntos. Dice, ¿lo tiene? Dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y los versículos de hoy, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, en esta mañana te pedimos que tu palabra pueda hablar de manera especial a aquellos que estamos en ti, que pueda ser de reto a nuestras vidas, que pueda ser un espejo en el cual nos podemos mirar y hacer los cambios que se requiere. Señor, que nos fortalezca para seguir caminando esa carrera de fe. Señor, y oro por aquellos que no te conocen, para que tu palabra pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Para que tu palabra, oh Dios, tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, los pueda llevar hoy al reconocimiento de su pecado, al reconocimiento de que necesitan un Salvador y que tú eres el único Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento.
A lo largo del estudio de este capítulo 1, hemos visto que el apóstol Pablo nos está presentando el estándar de cómo es una iglesia bíblica. Y como lo mencionamos la semana pasada, hermanos, ¿cómo sería el impacto en nuestra sociedad si de nosotros como iglesia, la iglesia del Calvario, se dijera lo mismo que se dice o que se decía de la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo sería el impacto? Yo le digo con honestidad, después de haber estudiado o leído este capítulo durante estas semanas, como iglesia, el Calvario, iglesia local, tú y yo deberíamos desear con urgencia que lo que Pablo dijo de esta iglesia en Tesalónica se pudiera decir de nosotros. Y se lo digo con responsabilidad y con amor. Si usted y yo realmente decimos que estamos en Cristo, si tú y yo realmente decimos que amamos a Cristo, amamos la iglesia de Cristo, deberíamos tener la determinación, primero a nivel personal, de vivir como vivía esta iglesia, y luego a nivel congregacional, si amamos a Cristo. Durante toda esta semana tú y yo deberíamos haber estado a nivel personal examinando nuestra vida como si nos estuviéramos mirando al espejo. Se lo voy a poner de esta manera, como cuando teníamos 14, 15, 16 años, estábamos en esa época donde nos mirábamos al espejo porque nos salían granitos en la cara. Y estábamos ahí examinándonos constantemente. Bueno, deberíamos estarnos examinando constantemente a la luz de este pasaje a nivel personal y a nivel congregacional. ¿Cómo estamos? Y traigo esta colación de examinarnos a nivel personal porque escuché algo que me pareció interesante. Y esta persona decía, la iglesia local es lo que son sus miembros. La iglesia local es lo que sus miembros son. La iglesia local es lo que sus miembros son. Hermano, cada uno de nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, todo lo que hemos visto hasta este momento, este capítulo 1, se aplica a nosotros a nivel personal y luego a nivel congregacional. Cada creyente en esta congregación debe desear ser un modelo digno de imitar. Que la gente, que mis hijos, que mi esposa, que mis vecinos, que todos los que me vean quieran imitarme, porque vivo de acuerdo a lo que Cristo enseña en su palabra. Te recuerdo rápidamente lo que hemos mirado hasta este momento. Lo que es un verdadero creyente, lo que es una persona verdaderamente salva. Las marcas que el apóstol Pablo nos presenta aquí para identificar si una persona es o no es cristiano. Yo sé que a veces la gente dice, ¿y quién eres tú para decir si soy o no cristiano? Bueno, tu estilo de vida va a demostrar si eres o no eres. Dice Pablo de estos hermanos, una fe que obra, vemos un amor que trabaja, vemos una esperanza en el regreso de Cristo, vemos el poder del Espíritu Santo obrando en ellos por medio de la predicación de la palabra. Vemos que recibieron con gozo la palabra en medio de las tribulaciones. Vemos que eran unos imitadores de Cristo, se convirtieron en unas pequeñas copias de Cristo. Vemos que eran ejemplos de los demás hermanos. Pablo los usó como ejemplo en otras congregaciones, en otras cartas. Y vimos también que eran predicadores de la palabra de Dios. El mensaje se estaba extendiendo por todo el mundo. Hermano, era una iglesia extraordinaria. Y ahora en los últimos 2 versículos,
encontramos tres marcas más en estos hermanos, como si no fuera suficiente. Y podríamos decir que estas marcas son de lo que eran a lo que se convirtieron. De lo que eran a lo que se convirtieron. Mire el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis. Y mire, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa es la primera. Segundo, te convertiste para servir al Dios vivo y verdadero. Y tercero, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. De hecho, hoy por providencia de Dios, cayó en el día que se recuerda que Jesucristo resucitó. Y lo digo una vez más, aprovecho para decirlo. El creyente vive todos los días recordando que Él resucitó. Yo no tengo que esperar hasta este fin de semana, abril, que estamos hoy, 9, para recordar que Él resucitó. Porque muchas personas hoy están recordando que Jesucristo resucitó, pero mañana van a vivir como si Cristo nunca hubiera venido, nunca hubiera muerto y nunca hubiera resucitado. ¿De qué sirve celebrarlo hoy? ¿De qué sirve si mañana vas a vivir como si Él nunca hubiera venido? El creyente verdadero vive todos los días de su vida, y eso lo vemos en esta congregación. De hecho, en el versículo 3 que ya estudiamos, dice que viven en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, viven esperando su regreso. Es decir, esos hermanos habían entendido que Él había muerto, que había resucitado y que regresaría. Entonces miren las últimas tres marcas que vamos a mirar. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Se convirtieron para servir, es decir, su vida tiene ahora un nuevo propósito de vida. Y tercero, están esperando de los cielos al Hijo. O sea, nos convertimos y esperamos que Jesucristo regrese por segunda vez. Estos son los resultados de una persona que realmente se ha convertido. Con una persona que verdaderamente es salva. Su filosofía de vida ha cambiado. Miren lo primero que Pablo dice para entrar en materia. La gente dice, recuerden, miren el contexto, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y sigue diciendo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. La gente está diciendo de ustedes que ustedes, que eran unos idólatras, ahora adoran al Dios vivo. Y mire que la palabra convirtieron, epistrefo, es una palabra, es un verbo que también es usado en Hechos y en varios pasajes del Nuevo Testamento para referirse a la conversión. Está en Hechos 14, Hechos 20, Hechos 28 y Santiago 5. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 16, Pablo también lo usa allí. Y mire cómo lo describe. Pero cuando se convirtieron al Señor, el velo se quitará. Entonces, cuando miramos esta palabra conversión que usa Pablo aquí en nuestro pasaje, lo que nos está hablando es otra forma para describir la salvación de esas personas. Han sido convertidos. Esto implica arrepentimiento. Ellos están diciendo, ustedes se han arrepentido. Eso implica alejamiento de la idolatría. Dice, dejaron de seguir a sus ídolos para seguir a un nuevo maestro. Y esta palabra epistrefo, convertido, significa cambiar de rumbo. Significa un cambio de 180 grados. Es decir, voy transitando un camino
identifico que ese camino es incorrecto y entonces me doy media vuelta y me regreso, cambio de dirección. ¿Sabe una cosa? Cuando tú y yo somos expuestos al Evangelio y cuando nuestros ojos son abiertos, o sea, el Evangelio nos es predicado y mis ojos se son abiertos y yo puedo ver la condición de mi vida, ese momento donde decimos, wow, voy por el camino incorrecto, necesito regresar al camino correcto, que es Cristo. La Biblia dice que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y ese camino angosto, dice la Escritura, que ¿quién es? Cristo. Cristo dice, yo soy el camino. Entonces cuando se me abren los ojos y me doy cuenta que estoy caminando por el camino ancho, que es el camino de la perdición, yo digo, tengo que caminar, regresar ¿a quién? A Cristo. Es como cuando tú y yo usamos el GPS. Creo que todos lo hemos usado. ¿Cierto? El GPS te va diciendo a la derecha, a la izquierda. Y si por alguna razón usted dice, no, voy a pasarme, el GPS te dice, recalculando, en la próxima dé una vuelta en U. En otras palabras, regrésese porque va por el camino equivocado. Hermano, mientras estamos en Cristo necesitamos el Espíritu Santo que nos siga dirigiendo. Porque Cristo me dice, ya me arrepentí, ya no. Claro, sí. Pero necesitamos seguir caminando en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo dirigiéndonos, porque muchas veces cuando tenemos que voltear a la derecha, seguimos derecho. Y el Espíritu Santo nos recuerda, regrésate. Pablo dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Dice alguien, un comentarista, que el texto griego literalmente lo que está diciendo es, se volvieron hacia Dios desde los ídolos. O sea, se convirtieron de algo y se convirtieron a algo. Se convirtieron de algo, de la idolatría, y se convirtieron ¿a quién? A algo. Se convirtieron a Dios. Y esto es bueno que lo tengamos claro, este concepto de la idolatría. Porque lo que entendemos aquí es que Pablo está reconociendo que estos hermanos de Tesalónica no es que hayan nacido con una tendencia orientada a buscar a Dios. Porque es que la Escritura no enseña eso. A veces la gente dice, sí, bueno, lo que pasa es que yo siempre he tenido una inclinación a las cosas espirituales. Mentira el diablo. El mundo no nace, cuando nacemos, que nacemos en pecado, según la Escritura, no yo. La Escritura en Romanos capítulo 3 nos dice, no hay quien busque a Dios. Isaías 53 lo dice más claro. Isaías 53 dice, todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Entonces todos los seres humanos nacemos en pecado, todos los seres humanos nacemos orientados a la idolatría, totalmente alejados de Dios. Y no me vaya a decir, no, pastor, yo nunca me incliné ante un pedazo de madera. ¿Cuál es la descripción bíblica de la idolatría? Yo quiero que piensen por un momento, ¿cuál es la descripción bíblica de la idolatría? La idolatría, según la Escritura, es todo aquello que sustituye ¿a quién? A Dios. Es todo aquello, se lo amplío un poco más, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Dios se pronuncia en cuanto a la idolatría, porque la idolatría va en contra del honor que solamente le corresponde a Dios. Por eso dice en su palabra, creo que cuando Dios estipuló sus normas, una de ellas fue, no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, no pondrás en tu corazón a otra cosa que no sea a mí. Así que si tú estás sin Cristo en este momento, sin Dios en tu corazón, estás caminando en idolatría.
La raíz del problema, la raíz de la idolatría está en el corazón. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Ezequiel 14. Versículo 4. ¿Lo tiene? 4 en adelante. Mira lo que dice. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos, ¿en dónde? En su corazón, y estableció el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Mire versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, convertíos, es decir, arrepentíos, cambien de dirección, volveos de vuestros ídolos y apartaos vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Dónde coloca Dios la idolatría? En el corazón. Ese es el grave problema de la idolatría. Por eso la Escritura trata con este pecado constantemente. Y tú y yo tenemos que ser honestos, porque muchas veces como hombres no somos capaces de detectar la idolatría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. ¿Qué nos dice el corazón? No, eso no es idolatría, tú tranquilo. Tú no te preocupes, tú estás bien. Tú estás bien. No es difícil identificar la idolatría. Y sabe una cosa, ¿dónde se lleva a cabo, por ejemplo, la codicia o la avaricia? En el corazón. Y la Biblia dice que la avaricia y la codicia son idolatría. Los avariciosos, los mercaderes del evangelio son ávaros. Y la raíz de la avaricia es la idolatría. Son idólatras. Y todo aquel que es avaricioso al dinero o a lo que sea, tiene idolatría en su corazón. Por ejemplo, alguien que roba, alguien que mata a alguien, se puede identificar fácilmente. Pero si alguien codicia, pero en el corazón, y sigue siendo idolatría. Mira lo que dijo Calvino, Juan Calvino, sobre esto. La maldad de nuestros deseos no consiste típicamente en lo que queremos, sino en lo que queremos demasiado. Esa es la idolatría. Aquello que queremos demasiado. Por eso cuando hablamos de idolatría no estamos hablando únicamente de inclinarme ante una estatua. Gracias. Sino que estamos hablando de aquella cosa que anhelamos tanto, que pensamos tanto en esa cosa, que le quita el primer lugar que a Dios le corresponde. Está siendo un idólatra sin inclinarse a un ídolo. Hermanos, Dios no puede ocupar el segundo lugar en nada. Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar. Y estos hermanos se nos dice que cambiaron esa idolatría por Dios. Es decir, Dios comenzó a ser el primero en sus vidas.
Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, allí hay idolatría, aunque no te estés inclinando a un ídolo. Pues mira lo que dijo un autor. Mira lo que dijo interesante. Hablando del ídolo. Un ídolo es algo, creo que está al frente, sí. Dice, un ídolo es algo dentro de la creación que es inflado hasta funcionar como Dios. Te da un falso consuelo, falsa paz, falsa tranquilidad. Te da un falso sentir de seguridad. Todo tipo de cosas son ídolos potenciales. Todo tipo de cosas son ídolos potenciales. Es decir, tu trabajo se puede convertir en un ídolo, porque te puede dar un falso consuelo, una falsa tranquilidad. Ay, es que si no voy al trabajo, me voy y tengo que ir. Y entonces, tu hijo te puede dar una falsa seguridad, falso consuelo, se puede convertir en un ídolo. Tu cónyuge, tu pastor. Hoy dentro de las congregaciones, los pastores han dejado de ser pastores y se han convertido en ídolos. Hombre, uno al pastor lo puede apreciar, muy bonito, muy querido, como dicen en Bogotá. Pero a convertirlo en un ídolo es otra cosa. Un programa de televisión, las redes sociales se puede convertir en tu ídolo. ¿Qué sé yo? Aquí nos podríamos estar toda la tarde. Dice él, todo tipo de cosas son ídolos potenciales. Dice que es algo dentro de la creación que es inflado y que lo queremos poner a que funcione como Dios. Entonces puede ser un objeto, puede ser una propiedad, una persona, una actividad. Hermano, idolatría puede ser, y miren lo que le voy a decir, tu lugar de servicio en la congregación la puedes convertir en ídolo. Porque eso puede ocupar el primer lugar. O sea, claro, Dios me ha llamado a servir y quiero servir, pero Dios debe estar por encima de ese servicio. Mi motivación al servir debe ser Dios, no el puesto en sí. No sé si me explico. No el puesto en sí. Él tiene que ser honrado. Hermano, la idolatría, si somos honestos, está más cerca de nuestros corazones de la que nos podemos imaginar. Y muchas veces nosotros pensamos en idolatría y siempre pensamos en lo que hace Roma. Cuando muchas veces tú y yo somos culpables. ¿Sabe cuándo pasa la idolatría? Cuando los hombres cambian a Dios por lo que los hombres levantan, como dice este hombre. Vaya conmigo a Romanos. Creo que Romanos capítulo 1 lo explica de una forma muy, pero muy clara. Lo que es la idolatría. Romanos capítulo 1, versículo 21. Este es más fácil de que usted lo encuentre. Mire lo que dice. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Mira aquí está. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de ¿qué? De sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén. Cambiaron. Le dan culto a la criatura, a tu trabajo, al dinero, a tus posesiones, a tu cónyuge, a tu papá. De pronto el muchachito idolatra al papá. Lo cambiaron y le dieron antes que darle culto al Creador. O sea, cambiaron al Creador por algo de su propia creación. Entonces ser cristiano es volverte de la idolatría y volverte al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios celoso que no comparte su amor con nadie. Y yo siempre que pienso en esto me gusta ilustrarlo de esta manera porque creo que es la mejor manera de ilustrarlo. O sea, levante la mano el esposo que le gustaría compartir su esposa con otro. ¿Dónde están los valientes? Ah, no vinieron. Por $10,000, un beso. ¿Dónde están? Levántela. O ahora, no, bueno, los esposos no, las mujeres, ¿dónde están las hermanas? Ellas sí. Bueno, Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Dios no quiere compartir su corazón con nadie. Nada más tiene que estar en tu corazón que Él. Todo lo demás queda en segundo plano. Y ese fue el evangelio que llegó a estos hombres en Tesalónica y Dios los transformó con el evangelio. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Yo quiero que usted y yo pensemos por un momento, o sea, vamos a Tesalónica a pensar por un momento en esto. Lo que pasó en la vida de estos hermanos. Pablo en el versículo 5 nos dice que, o sea, este cambio en ellos no se produjo porque sí, porque son más inteligentes. Pablo dice en el versículo 5 que fue por el resultado de la predicación con poder, es decir, que el Espíritu Santo obró y hizo esa transformación. Esto es lo que el hombre necesita escuchar, el evangelio que transforma. Estas personas, toda su vida, habían confiado en los ídolos. Ellos le pedían a los ídolos, ellos veneraban a los ídolos, voy a usar esta palabra, veneraban a los ídolos. Ellos los adoraban. Lo mismo que pasa hoy en el siglo XXI. La gente adora ídolos, la gente venera a los ídolos, la gente le pide a los ídolos. Porque, perdóneme, no se vaya a molestar conmigo, pero pedirle a la Virgen María o el nombre que usted le quiera poner, ya sea de Chichinquinquirá, de Guadalupana, María, el nombre que usted le quiera poner, pedirle a ella es idolatría. Porque no hay ningún pasaje en la Escritura que diga que hay que pedirle a ella. La Biblia dice que el único intermediario entre los hombres y Dios es Cristo. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo, os será recibido. O sea que cualquier enseñanza que te hayan dicho a ti, que tienes que pedirle al niño de los milagros, al San Martín de Porras, a no sé qué nombres de ellos, es idolatría. Se le pide únicamente a Dios. Y no se moleste conmigo, enseña la Escritura. Pero hoy seguimos el mismo patrón. En el primer siglo, cuando se está escribiendo esto, la idolatría tenía un papel fundamental o vital en estas vidas. Era parte de la vida social y parte de la vida política casi en el mundo grecorromano en el primer siglo. O sea que convertirse de los ídolos a Dios, hermano, era una decisión radical. Al punto que esa decisión afectaba la vida social, familiar, política de las personas. Ellos tenían la adoración del culto al César, por ejemplo. Ellos adoraban a Zeus, a Afrodita, a Dioniso. Y había uno que se llamaba Cabirus.
Y esta promesa que ellos tenían de adorar a Cabirus, según dicen los historiadores, que fue asesinado por sus dos hermanos, ellos creían que Cabirus regresaría otra vez a esa ciudad y ayudaría a los necesitados. Y yo quiero que usted me entienda lo que era la adoración a Cabirus. La adoración a Cabirus era que ellos guardaban la esperanza que todo el que adorara a Cabirus en algún punto regresaría y todos aquellos que tenían necesidad iban a ser ayudados. ¿Y qué me está diciendo Pablo ahora aquí de estos hermanos en Cristo? Que se convirtieron de los ídolos. ¿Y cuál es a Dios? ¿Y cuál es la tercera cosa que ellos estaban haciendo? Léanlo, versículo 10. ¿A quién? ¿A Cabirus? A Cristo. O sea, dejaron de esperar a Cabirus que regresaría a ayudarlos, o por esperar al Dios vivo y verdadero que vendría por segunda vez a levantar a los suyos. Eso es el Evangelio. Y todos aquellos que han estado en la idolatría saben lo que es la idolatría, digamos la idolatría abierta, ¿no? De confiar en todas esas cosas. Toda esa gente pasó de esperar a Cabirus que llegara a ayudarlos por confiar en Jesucristo. Ahora, para nosotros parece ser sencillo. Quizás por la cultura en que fuimos educados. Pero imagínense estas personas que se entregaban a la idolatría totalmente. Cristo les es predicado. Son transformados y dejan de servir a César. Dejan de creer en Zeus, Afrodita, para ahora creer en el Dios verdadero. Hermano, su vida muchas veces estaba en peligro. Y lo más parecido que yo encuentro es, yo no sé si usted lo haya visto, pero si no, yo no me acuerdo el nombre ahorita, debí haberlo buscado. Pero hay una película que yo vi que me impactó y es Los Chamulas, en Chiapas, México. Aquí hay unos hermanos de Chiapas. Yo creo que ellos no han escuchado hablar de los Chamulas, ¿cierto? ¿O no han escuchado? Ellos sí han escuchado esa. Hermano, yo vi una película de ellos y es tremendo. Cómo ellos, los que se convirtieron a Jesucristo, ellos, parte de sus prácticas es que tienen que hacer unas fiestas y cada quien por cierto tiempo tiene que hacer las fiestas. Y los que se convirtieron a Jesucristo, ¿qué cree que pasó con ellos? Ya no iban a hacer malas fiestas. Y ellos vendían mucho trago, aguardiente. O trago, no sé cómo le llaman a ustedes allá, pues yo me acuerdo por aguardiente. Y cuando llegaban a Jesucristo, ya no se emborrachaban más. Entonces, ya no invertían el dinero en el aguardiente. ¿Sabe qué pasaba con los dueños de los negocios? Se enojaban. Y empezaron a perseguir a los cristianos. Los mataban. Es que usted ve esa película, hermano, y usted dice, wow. Wow. Mire lo que dijo un comentarista sobre esto. Dice, abandonar la idolatría para adorar al Dios vivo y verdadero habría provocado que los amigos no cristianos se sintieran ofendidos, resentidos o traicionados. Esto incluía a los miembros de la familia, los cuales se sentirían amenazados porque ellos ya no querían mantener las tradiciones ancestrales. ¿Usted sabe lo que es? Bueno, yo no sé, pero me imagino que usted sí sabe. Lo que es traicionar la tradición ancestral de idolatría de su familia por causa de Cristo. Imagínense frente a esa imagen que su familia lo invita a cenar, a la celebración familiar que hace la familia anual para adorar a la diosa Afrodita. Y ellos por muchos años asistieron fielmente a esa fiesta porque es importante para la familia. Y ahora lo invitan y el creyente de repente le dice, ¿sabe qué? Yo no voy a ir porque ahora yo sirvo al Dios vivo y verdadero. Eso era traicionar los valores de la familia.
Yo no me voy a poner a buscar ejemplos rebuscados de nuestros tiempos modernos, pero esto es bien fácil. Imagínense que cada año su familia se junta para celebrar el pesebre, para arrullar al niño, y usted por años y por años y por años asistió a arrullar al niño Jesús. Y todo lo que hacen ahí. Y de un momento a otro, usted conoce a Jesucristo y le dice: un momento, pueblo, yo los quiero mucho, pero no voy a participar más de ello. Porque ahora celebro al Cristo que está vivo. Cristo no está en un pesebre. Cristo está vivo y vive en mi corazón. Cristo, la Escritura no me ha llamado a arrullar a un muñeco. Cristo me ha llamado, o Dios me ha llamado, a tener a Jesucristo en mi corazón y vivir de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. A exaltarlo. Ese sería el equivalente a nuestros días. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Los hermanos de Tesalónica entendieron que no podían servir a Dios unidos si no abandonaban a los ídolos. No podían, es que no se puede. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Honrarás a uno y deshonrarás al otro. No se puede. Ese cuento, el que dice: es que yo las amo a las dos, mentira el diablo. Eso simplemente, verdaderamente, bueno, yo iba a decir verdaderamente porque no, o sea, simplemente eso es simplemente puro eros. Porque el amor es fiel. Como dijo alguien por ahí, amar es saber que quizás puedo tener a todas las que quiera, pero voy a escoger solamente a una y voy a estar con una. Hermano, nadie puede pretender tener a Cristo en su vida y tener altares a otras cosas en su corazón. Es imposible. Por eso la conversión requiere la intervención del Espíritu Santo, hermano. Es que eso no se puede así nomás. Nadie puede confiar en los ídolos sin que el Espíritu Santo intervenga. Mira lo que dice 1 Juan 5:20. Y aún dentro del cristianismo, tú y yo tenemos que estar constantemente analizando nuestra vida y pidiéndole a Dios: Dios, líbrame de la idolatría. No hay nada más confiable que Cristo. Él es más confiable que todos los ídolos que tú y yo hemos tenido en el pasado. Miren lo que dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esto está hablando de entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Es decir, hay muchas falsificaciones por allí. Buda, Confucio, Alá. Hay muchas falsificaciones. Él nos dio entendimiento. La gente dice: es que todas las religiones llevan a Dios. No. La Biblia dice que hay un solo camino que lleva a Dios. ¿Y es quién? Cristo. Para conocer al Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios, la vida eterna. Hijitos, ¿qué dice? Guardaos de dos ídolos. Ahora recuerde que 1 de Juan fue escrito para que examináramos nuestra vida para ver si realmente estamos en la fe. Y Pablo aquí, Juan, el apóstol Juan le dice a creyentes aquí: guárdense de los ídolos. Ahora, ¿por qué nos hace ese recordatorio? Porque como seres humanos podemos tener ese peligro de caer en la idolatría. Podemos tener ese peligro. Tenemos que examinarnos. Si ve que no es decir: yo soy salvo ya, me voy para el cielo y ya. No, si fuera así fácil. No, hay un proceso de santificación.
Ahora está la segunda. Pasemos ahora a la segunda marca que hablaremos el día de hoy. Ya perdí la cuenta cuántas son. A ver, tres, ya esta es como la séptima o octava por ahí. Versículo 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el Señor. Hermanos, la conversión trae un nuevo propósito de vida. ¿Cuál es el propósito por el cual tú vives? A veces hay un dicho que decimos por ahí, no se sabe si la gente vive para trabajar o trabaja para vivir. Pero ¿para qué vives? Si nos vamos a lo que dice el pasaje, el propósito por el cual yo debo vivir es ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí no dice al Dios muerto, dice al Dios vivo y verdadero, al cual celebramos hoy o recordamos hoy que resucitó de entre los muertos y que regresará por segunda vez. En mi proceso de servir al Dios vivo y verdadero, las añadiduras o las necesidades que yo tengo como persona, Dios las va a ir supliendo. Tampoco estoy diciendo ahora de que se siente a hacer nada. No, Dios le dio algunas herramientas, póngalas por obra. Mire lo que dice el texto. Dice, se convirtieron, pues ya el convirtieron se lo añado yo, se convirtieron para servir a Dios. Mire que la palabra servir allí es duoleo. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Viene de esclavo, pero en el nivel más bajo de la esclavitud. O sea, el esclavo de los esclavos, si usted me lo quiere poner de esa manera. Ahora, mire el contraste que encontramos aquí. Pasaron de ser esclavos del ídolo falso, del ídolo muerto, para ser esclavos del Dios vivo y verdadero. Porque es que el ídolo, usted hace lo que el ídolo pide, ¿cierto? Pasaron de servir al ídolo falso al Dios verdadero. Se convirtieron para servir con voluntad dispuesta al Señor. Se convirtieron para servir al Dios vivo, al Creador, para dedicar su vida para Él, a vivir su vida para Él. Yo conocí a Cristo, siempre estuve dentro de la iglesia cristiana, así que toda mi vida, digamos, he estado implicado en servir al Señor. Y uno a veces conoce personas que llevan años de adulto y en la edad adulta conocen a Jesucristo y dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber conocido a Jesucristo antes para haberle dado más de mi fuerza, de mi energía? Ustedes que están jóvenes y bellos. Mi hermano, hay que darle todo a nuestro Señor. Dios tomó personas que no se sometían a Él y que ahora voluntariamente se someten a su señorío y le sirven. Entonces, cuando Pablo dice que se convirtieron de los ídolos a Dios, nos habla, hermanos, de un cambio real, un cambio total en sus vidas. Una sumisión total. Miren lo que dijo Juan Calvino sobre esto. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero dice, solo el hombre que ha aprendido a someterse por completo a Dios se convierte verdaderamente a Él. Solo el hombre que ha aprendido a someterse por completo a Dios se convierte verdaderamente a Él. Es decir, ¿cómo sé yo si verdaderamente me he convertido a Él? Si he aprendido a someterme a Dios por completo. No al pastor, a Dios. Porque a veces la gente dice, lo dijo el pastor. No, el pastor lo único que hace es simplemente ser el vocero. Es lo que Dios dice en su palabra.
¿Te has sometido a Él? ¿O eres tú el que cuestiona todo lo que Dios dice ahí? Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Pues porque Dios dice sus palabras. A ver, muéstrame un versículo. Entonces empezamos con muéstrame versículos para tratar de justificar nuestro pecado. No, el que se somete a Dios verdaderamente se ha convertido a Él. Mire, hermano, aunque el hombre no lo quiera aceptar, todos los seres humanos, todos, sin excepción, desde el más jovencito, desde el más recién nacido, hasta el más adulto que exista en el mundo entero, todos los seres humanos somos esclavos de algo. O eres esclavo del mundo, del pecado y Satanás, o eres esclavo de Cristo. Pare de contar. Así que estos hermanos, que eran esclavos de Jesucristo, sirvientes de Jesucristo, ahora servían a Dios vivo. Los creyentes en la iglesia local sirven al Dios vivo. ¿Por qué? Porque se convirtieron para servir a Dios. El día que el creyente se quite ese cuento de que es que me toca servir para que el pastor deje de molestar, el día que se quite eso y entienda que usted sirve porque sirve a Dios, ese Dios te va a servir con amor, con pasión, con integridad. Esté el pastor o no esté el pastor. Lo diga el pastor o no lo diga el pastor. Usted le va a decir, Señor, es para ti, yo quiero poner a disposición mi servicio a ti. Así me toque recoger la basura del piso, Señor, pero quiero servirlo para ti. El día que lo entendamos. Pero mientras usted siga pensando de que usted sirve para que el pastor lo vea, para que Sutano lo vea, a ver qué hacen si yo no sirvo, pues Dios proveerá. Lo cantamos hace un rato. Dios da y Dios quita. La Biblia dice, cuando habla de los reyes, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Así que nadie es indispensable, lo único que es indispensable es Dios. Costará un poco, pero Dios va a proveer, como lo ha hecho hasta ahora. Cuando Dios convierte a un hombre, cambia su forma de pensar, pero también cambia su voluntad para que le sirvas. El Salmo 110, versículo 3, que lo hemos leído muchas veces aquí, que hace parte del nuevo pacto, ese versículo dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Hermano, cuando yo me he convertido a mi Dios, yo me ofrezco a Él voluntariamente. Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. Señor, yo tengo esta capacidad, quiero usarla para tu gloria. Señor, yo no tengo ninguna capacidad, yo no sé hacer esto, Señor, pero yo quiero prepararme porque quiero servirte para servir para tu gloria. Señor, yo no sé hacer esta cosa, pero sé hacer tal cosa, Señor. Quiero aprender esto porque quiero servirte a ti. Es que es para su gloria. Tú estás aquí en esta tierra para su gloria. No es para hacer dinero. No es para vivir la vida alegre. No es para nada más, sino para la gloria de Él. Todo lo demás viene por añadidura. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Oh, que Dios tan egoísta, sí, tan egoísta que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. ¿Te parece egoísta eso? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Su pueblo. Si tú no eres su pueblo, pues ¿qué te vas a ofrecer? Dijo un comentarista sobre esto. El acto de conversión implica un cambio de dirección de la voluntad. Hay un acontecimiento decisivo, una reorientación de toda tu vida. Antes tú servías al ídolo. El ídolo te pedía emborracharte y te emborrachabas. El ídolo te pedía apostar, tú apostabas. El ídolo te pedía cargarlo en los brazos, tú lo cargabas, lo arrullabas en los brazos. Ahora
Tu vida ha sido reorientada y Dios te dice, vive para mí, sírveme. Yo te equipo, sírveme. Yo no puedo estar más de acuerdo con este hombre. Tu vida es reorientada totalmente. Te vuelves de los ídolos a Dios, de lo muerto a lo vivo, de lo falso a lo verdadero. ¿Para qué? ¿Para sentar y vivir la vida loca? ¿Para sentarme y vivir la vida relajada? ¿En una hamaca echándome brisa, como dicen los costeños? No. Dice, para que empieces a servir al Dios verdadero. Me podrás dar la excusa. Yo a veces ya ni quiero ni hablar de esto. Porque entonces dirán que los estoy atacando. Pues yo no estoy atacando a nadie. Estoy tratando de presentar lo que la palabra dice. Usted me puede dar la excusa que usted quiera. Pero yo me quedo con la palabra. Se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Y no me vaya a decir, sí, pastor, es que yo sirvo afuera, a las misiones y para aquí, para allá. Amén, gloria a Dios. Amén. Sirva en las naciones, sirva allá afuera en las misiones. Dele comida a los pobres, muy bien, dele comida a los pobres. Vaya, interprete con ellos a los hospitales. Vaya, visítelos a las cárceles. Amén, gloria a Dios, sígalo haciendo. No estoy diciendo que está mal. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si yo voy a la casa del vecino y le arreglo la luz? Luego voy a la otra casa del otro vecino y entonces le corto el pasto. Luego voy a la casa del otro vecino y no sé, le pinto la casa. Voy a la otra casa del vecino y le lavo la casa, le lavo la alfombra. Voy por todos lados, a todos los vecinos. Y en mi casa, la alfombra sucia. Las paredes sucias, sin pintar. ¿Qué más dije? ¿La qué? El césped crecido. ¿Qué cree que va a decir la esposa y los hijos? Candil afuera y oscuridad en la casa. Sí, muy bien, mi estimado hermano, de que usted haga todo eso afuera. Hay que hacerlo. La pregunta es, ¿y qué de la iglesia local? ¿Dios no me equipó para servir en la iglesia local? Y esto me lleva al último punto, para acabar, más cortico, porque ya hemos hablado mucho sobre este punto. No solo los trajo un nuevo propósito de vida, los trajo una nueva esperanza de vida. Miren lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Una marca del Hijo de Dios es que está esperando, que tiene una nueva esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Tener muchas propiedades aquí? Porque eso es lo que dicen por ahí. Estar bendecido significa de que usted tiene muchas casas y carros aquí, muchos negocios. Eso es lo que escucha uno decir por ahí. ¿Será que la esperanza de ellos es disfrutar una vida mejor acá? ¿Será que será tener una mejor familia? ¿O será esperar al Dios Cavirus que venga al necesitado? Bueno, yo te digo una cosa. Todo el que tiene puesta la esperanza en las propiedades, en la familia, déjame decirte que un día se va a acabar. Porque esas propiedades se van a acabar. Y si es un familiar, perdóname, pero no haría así, lo pero hacer. Bueno, mejor no lo digo porque es sensible, es decirlo. Bueno, digámoslo, porque ¿qué más puedo hacer? Sí. Porque aún nuestros familiares un día se van a ir. Ya sea ellos o yo. Mi esperanza no puede estar en eso. Mi esperanza tiene que estar en el que nunca se va a ir. En el que nunca terminará. El que es el Dios vivo y verdadero. El pueblo de Dios tiene su esperanza en que Él regresará. Y la idea aquí del pasaje, o sea, la fuerza, según en el idioma que se escribió, la fuerza del pasaje, cuando dice y esperar de los cielos, nos presenta, hermanos, es un anhelo de todo corazón, la venida de Cristo de los cielos.
Yo no sé qué es lo que, en qué momento de la vida usted se ha encontrado esperar el anhelo ese. Quizás yo lo puedo, a ver, es que no sé cómo ponerlo para no que haya una malinterpretación. Pero ese anhelo, yo no sé qué es lo que usted de pronto anhele más. O cuando usted está en algún momento anhelando algo y usted está así. O algo en el correo que usted está esperando y cada rato está chequeando el tracking a ver si ya llegó, que ya llegó. Y usted está. Y apenas dice ahí que ya llegó. ¡Pum! Salimos todos corriendo. Salimos, no, yo salimos. Corriendo al buzón. Ya llegó. Voy a usar ese ejemplo y voy a usar otro, pero de pronto creo sentimientos encontrados en los corazones de algunos. Es un anhelo de que Él venga. Y este concepto está bien claro en la Escritura. Vaya por ejemplo a Timoteo 4:8. Voy a ir rápido porque el tiempo avanzó. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. O sea, cuando Él regrese. Y dice, no solo a mí, sino también a quienes. A todos quienes. Los que aman su venida. Todos aquellos que están esperando con ansiedad, con deseo, Señor, ven pronto. Mire un pasaje, este pasaje es hermoso. Tito capítulo 2 versículo 11 en adelante. Este pasaje es hermoso. Tito 2, ¿lo tiene? Voy a leer rápido porque se me avanzó el tiempo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si usted sigue leyendo, pues imagínese, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo te pregunto, hermano, ¿estás esperando que Cristo venga? ¿Realmente tú quieres que Cristo regrese? La pregunta es, ahora, si Él te encuentra viviendo sin Cristo, tendrás un serio problema. Porque el pasaje dice, a los cuales resucitará los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Es decir, que si tú no estás en Cristo, vas a sufrir ¿qué? La ira de Dios. O sea, la ira de Dios va a venir, pero va a librar a los que están en Cristo. Filipenses 3:20 también dice, mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces la esperanza del creyente es que Cristo regresa. El creyente no es que los problemas se van a acabar, no. Mi esperanza es que Cristo va a regresar. Y a consecuencia de eso, cuando Él transforme todo, cielo nuevo y tierra nueva, los problemas van a venir, se van a quitar. Pero mi objetivo, mi deseo es que Cristo ¿qué? Regrese. Hermano, le pregunto, ¿cómo saber que soy salvo? ¿Cómo saber si verdaderamente soy hijo de Dios? Bueno, examina tu vida a la luz de estos 10 versículos. Todo lo que el apóstol Pablo dice aquí con honestidad. Examínate. Y yo te digo con honestidad, si estas marcas no son evidentes en tu vida, tú tienes que revisar la fe que dices que profesas. Así de simple. Pablo, al menos en el caso de los tesalonicenses,
Pablo pudo decir, identificar, estos hermanos son escogidos de Dios. Estos hermanos son salvos. Estos hermanos son hermanos verdaderos. ¿Será que si Pablo hoy mandara a Timoteo a esta congregación, y Timoteo, en un ejemplo, ¿no?, se tuviera que quedar 2 meses con nosotros y tuviera que mandarnos luego el apóstol Pablo una carta a nosotros, ¿usted qué cree? ¿Que diría lo mismo que dice aquí de los tesalonicenses? ¿Qué diría de nosotros? Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. De un momento para meditar, no sé cómo el Señor le habló a su vida hoy. Estas 3 marcas se convirtieron de la idolatría a Dios, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero, se convirtieron y están a la espera, un deseo profundo. Amigo, te digo una cosa, tú que estás sin Cristo, la ira de Dios o el castigo de Dios por el pecado un día va a venir. Y lo único que te puede librar a ti de ese castigo o de la ira de Dios es que estés en Cristo. Si no estás en Cristo, vas a hacer sufrir la ira de Dios. Y posiblemente te preguntarás, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para estar en Cristo? Su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Tienes que creer en Él. Tienes que reconocer que tú eres un pecador que has pecado contra Dios y que no hay nada en tu vida que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Todo a través de Cristo. Cuando crees en Cristo, dice la palabra, tus pecados son perdonados y empiezas a vivir una novedad de vida. Creer no es únicamente decir yo creo. Creer, como se nos enseñó en este capítulo, va a marcar un cambio de dirección. Es decir, si tú me dices hoy creí en Cristo, va a significar que tú vas a caminar en una dirección diferente de hoy en adelante. Vas a caminar de acuerdo a lo que dice en su palabra. Vas a dejar la idolatría, vas a dejar tantas prácticas que hacías que parecían correctas por empezar a vivir lo que Cristo dijo en su palabra. Oh, mi oración es que el Espíritu Santo te convenza de pecado y llegues al arrepentimiento verdadero. Y aquellos que están en Cristo, que han sido confrontados con la palabra del Señor, mi oración es que sigas dando fruto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la fortaleza en nuestros momentos de debilidad, porque ella es el espejo en el cual nos miramos. Señor, gracias porque ella nos recuerda que nuestro corazón es sensible a dejarse arrastrar por el pecado. Y cualquier idolatría, Señor, que esté rondando a nuestro alrededor, la atención de ti, líbranos, oh Dios. Perdónanos si en algún momento hay algo que está ocupando ese lugar que te corresponde a ti. Señor, enséñanos cada día a poder servirte de la mejor manera. Si tenemos que educarnos, prepararnos más para servirte mejor, abre las puertas para hacerlo. Queremos hacerlo, Señor, porque queremos servirte de la mejor manera. Señor, y te esperamos con ansia, porque sabemos que regresarás por segunda vez. Padre, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.